Bienvenidos un día más a Kick and Rango y vamos a seguir con las previas de la temporada de Premier League y como siempre estas previas patrocinadas por Smil, que vale tanto café como batidos y proteínas con el código Kick and Run 10 en el catálogo que tenéis aquí abajo, ¿vale? Os presento ya directamente al invitado de hoy para hablar del Chelsea. Venga, un poco de música y le damos. Vamos con ello. Ahí está, ahí tenemos ya. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Adri, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Un placer estar acá de mi parte. Hacía mucho que no te tenía, creo que fue hace ya, la temporada pasada o hace dos que hablamos del Chelsea. Y digo, bueno, este año que hay previas, pues hay que hablar con Gonzalo para hablar un poco del Chelsea, que siempre viene bien. Y encima este año se presta a ello. Este año. Sí, la de este año va. Es probable que desde que llegó Clark Capital, Begdad Bali y Todd Boehly, que a la hora de hablar del Chelsea se puede hacer largo y tendido, no por cosas positivas, Sí, lamentablemente, pero ahí es bueno, el tema. que hay material, que hay contenido, lo hay de sobra, sin duda alguna. Eso, eso seguro. Los canales del Chelsea tienen que estar frotando las manos, ¿eh? Tiene que ser una cosa espectacular. Y creo que la pregunta primera va por ahí. Los 355 jugadores que hay en plantilla, los 44 jugadores que hay, a falta de que se haga Conor Gallagher y de que llegue algún portero más, porque 8 no son suficientes. La predisposición que tienen ahora mismo, imagino que es tener un agosto, bueno, estamos grabando esto a día 8, muy movido y un cierre de mercado espectacular, porque si no, esto es improbable que siga para el resto del año. A ver, en realidad hay dos lecturas. Por un lado, sí, por ejemplo, ¿no? Vos pones en la balanza el mercado del Chelsea a comparación, por ejemplo, del de, en teoría, lo que vienen siendo rivales directos por esa plaza en Champions, que es a lo que tiene que aspirar el Chelsea, a volver a la máxima competencia europea, ¿no? Porque por un lado tenés al Liverpool que todavía no ha incorporado a día de hoy, si bien puede que, por ejemplo, suene a Subimendi, de que en las últimas horas se reporta que van a buscar centrales para acompañar a Van Dijk y todo lo demás. El Liverpool ahora mismo no No tiene tiene nada. refuerzos. El Tottenham, más allá de Beckball, que ya estaba fichado desde mitad de año, mitad de temporada pasada, y de Archie Gray, tampoco ha incorporado. El Chelsea sí lo ha hecho. El tema en cuanto al Chelsea es, por un lado, la calidad de esos refuerzos mejoran lo que había. Esa es una duda muy importante por un lado, y por el otro, lo mencionado, lo que ya sabe todo el mundo. O sea, es un despropósito el armado de la plantilla del Chelsea, al cual es muy difícil encontrarle sentido, porque incluso más allá de lo deportivo, ¿no? De, bueno, si estos jugadores van a ser buenos y van a ser malos, desde la vista de negocios, ¿no? Porque hay que entender que esta gente, Todueli, Begdad Bali, Clark Capital, que es un fondo árabe, eh, esta gente ve al Chelsea como un potencial club donde hacer negocios, donde hacer dinero realmente, al margen de lo deportivo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener esta cantidad inmensa de jugadores, cederlos por todos lados? Que entiendo que entre, no sé, cedes a un jugador por una cantidad a un lugar, cedes a otro jugador por otra cantidad a otro, vas como juntando o ganando esa plata que ya invertiste, pero si esos jugadores no rinden, si esos jugadores tienen contratos larguísimos, si se te complica sacártelos de encima, ¿cuál es el rédito que saca el Chelsea? Si no es ni deportivo, si no es económico tampoco. Entonces ahí es donde empiezan un poco las dudas con este armado de plantel. A ver, el Chelsea tiene 8 o 9 arqueros en Es una plantilla. locura. También que no son todos del primer equipo, pero si pensamos íntegramente arqueros del primer equipo, tenés a Jorgensen, por un lado, fichaje del Villarreal, uno de los arqueros que a mí particularmente no me entusiasma, pero entiendo que tuvo un buen año en la liga en la temporada pasada. Tenés a Petrovic, que fue el arquero titular durante gran parte de la temporada pasada. Robert Sánchez, llevamos tres. El regreso de Kepa, tenés cuatro. Y así podemos sumar. Slonina, que se fichó también hace un par de años, cinco. Bettinelli, que es parte del primer equipo, que es como una especie de arquero que está para completar el cupo de Home Ground Players. Tenés seis arqueros, sin contar a Bergstrom, que es un séptimo arquero. O sea, es realmente ridículo ese tema. Y se extiende por todas las posiciones del campo, que además coincide con la falta de gente de experiencia, porque vos podés tener jugadores
muy buenos, muy talentosos evidentemente, como puede ser, por ejemplo, Enzo Fernández, Caicedo, como puede ser Nkunku, Cole Palmer, obviamente, pero en zonas nobles del campo, donde un equipo debe tener esa experiencia, jugadores asentados, sobre todo, insisto, si querés aspirar a entrar a Champions, en una liga donde es muy caro clasificar, donde cuesta mucho porque tenés una competencia altísima por esas 4 plazas, necesitas gente de experiencia. Y ahí el Chelsea prácticamente no la tiene, porque si te pones a repasar los fichajes hechos hasta el día de hoy, uno es Tosin Adarabioyo, del Fulham, gratis, que no mejora, creo yo, lo que se tenía en la posición. Otro es Dewsbury Hall, otro es Rafael Veiga, Mark Gu, también del Barcelona, y lo que podría ser el fichaje de Samu Omorodion. Entonces, son todos jugadores jóvenes. No está la experiencia. Se te fue Thiago Silva, que después podemos debatir si estaba para seguir jugando o no, pero al fin y al cabo es experiencia pura y dura. Y no ves jugadores de más de 26, 27 años en otros puestos del campo, quizás por Sterling, pero Sterling tampoco es esa clase de futbolista referente, es el líder. Y creo que eso es un problema a nivel deportivo, la falta de líderes en este equipo, que íntegramente futbolístico los puedes tener en Cole Palmer, lo puedes tener en Enzo Fernández, lo puedes tener quizás en alguien como Disasi, por ejemplo, en Rhys James, pero en cuanto a gestión de grupo, es muy complicado de llevar adelante, más con un técnico nuevo como Maresca, que después terminan pasando cuestiones como, bueno, todo lo que he sabido, que es a lo largo entendido el tema de Enzo Fernández, todo el lío en el vestuario con los jugadores franceses, ahí hay falta de una voz de mando, y eso es algo que el Chelsea al fin y al cabo no ha solucionado el mercado, y que sigue comprando delanteros, sigue comprando arqueros, sigue comprando defensores centrales, pero ¿cuál de ellos es una certeza? Ese es un gran problema que tiene el Chelsea de cara a esta nueva temporada realmente. Claro, o sea, ahí podemos ver que posiblemente si haya un proyecto que es más a futuro, trayendo jugadores jóvenes que puedan bueno, pues sacar su potencial en el equipo, el caso de Mark Yu, el caso de Omorodion, lo que hay aquí en España, bueno, jugadores que, bueno, Mark Yu evidentemente bastante más barato que Omorodion, pero bueno, jugadores jóvenes que tienen un potencial. El caso es que, bueno, pues muchos de ellos, de cara a esta temporada, tú tienes que hacer algo con ellos. O sea, ahora mismo el Chelsea puede hacerse una plantilla para Premier, una para Conference y una para jugar copas. Claro. Fácilmente. Es que es increíble. Que no Entonces, está mal, por no, un no, lado, porque si, che, tenemos competencia cojonudo. europea, tenemos jugadores, podemos meter 3 equipos distintos, si hay lesiones Mm, no nos va a castigar mucho, pero ya es muy exagerado, porque aparte de si de esos 40, 10 son arqueros, también hay un problema. Y si claro. esos 40 no tenés un delantero que te garantice de forma certera 15, 20 goles por temporada, que creo que Nico Jackson sí tiene ese potencial, por lo menos lo demostró esta temporada, donde falló mucho, pero se le vieron cosas muy positivas, sobre todo en volumen de juego, en entendimiento con sus compañeros. Me parece un jugador muy aprovechable, pero a ver, todavía no está confirmado lo de Samu Omorodion, perdón si lo pronuncio No, mal, no, te va a costar. pero Va a costar. en Samu, vamos a decirle Samu, en Samu te vas a dejar 35, 40 millones por un delantero que probablemente sí tenga un techo muy alto, probablemente sea muy prometedor y las comparaciones con Lukaku y demás, para bien, no para mal, obviamente, pero, a ver, a las pruebas me remito. O sea, Samu no hace un gol desde febrero. En sus últimos 13 partidos con el Alavés no convirtió. Está bien que es el Alavés. Está bien que en Chelsea en teoría va a gozar de más oportunidades porque tiene jugadores de mayor talento para poder brindarle balones para que remate, pero no viene a solucionar esa falta de pegada del Chelsea. Creo que ese es un gran problema. Después en el arco, Jorgensen te soluciona el problema de fiabilidad que tenías con Petrovic y con Robert Sánchez. No, quizás te mejora el juego con los pies, probablemente, pero el Chelsea necesita jugadores que bajen un poco una altísima tasa de tendencia al error que tuvo durante la temporada pasada, durante la anterior y durante la anterior, y que no ha bajado prácticamente por eso, por tener jugadores jóvenes que están por pulirse, que sí que tienen mucho potencial, pero que cometen errores. Y lamentablemente el Chelsea no es un club que tenga ni la paciencia y tiene la necesidad de resultados relativamente inmediatos como para eh, soportar realmente fallar tanto. Y en eso también reside la figura de su entrenador, Enzo Maresca, que yo por lo menos, el que no me conoce, mi opinión de Pochettino era muy negativa a lo largo de la temporada pasada, pese a su buen final
su buen cierre que valió al Chelsea para entrar en Conference. Pero, o sea, reemplazaste un técnico que a mí por lo menos me dejaba muchas dudas en cuanto también gestión del talento a disposición. Traes a un Maresca que impone su modelo de juego de fútbol posicional, que no está mal, te puede gustar más o menos, pero es algo válido, por sobre el talento a disposición. En que, por ejemplo, se vio en estos amistosos de pretemporada, en la utilización de laterales como Rhys James, como Malo Gusto, que son muy ofensivos, de línea de fondo, grandes centradores, utilizarlos invertidos como mediocampistas en posiciones donde no se sienten cómodos, evidentemente. En utilizar a Enzo Fernández como media punta, donde creo que todos coincidimos en que el mejor lugar para Enzo es más cerca de la base, más cerca de la creación, no tanto de la finalización, y hace un montón de cuestiones que hacen que el Chelsea deje dudas en todos y cada uno de sus aspectos. Es muy difícil realmente encontrar algo positivo, más allá de que sí, el Chelsea tiene jugadores muy talentosos, creo que eso es lo más positivo. Pero así como tiene jugadores talentosos, tiene otros jugadores que son realmente malos en ese sentido y que dejan muchas dudas. Sí, a ver, más allá de algún fichaje que puse como el de Kellyman, por ejemplo, ¿no? Que sonó así El de un que poco raro, está fantástico. Hay jugadores de Bueno, Cali. el de Kellyman es algo insólito porque vos vendés a Jan Madsen, que creo que era un activo valioso, que venía a Sí. hacer una muy buena temporada en el Dortmund esos 6 meses Aunque sea, llegando juega la a final de final de Champions, Champions. algo servirá. Claro, claro, y que es buen jugador además, y que en el Chelsea lo poco que jugó creo que había demostrado ser bueno. Ujú. Vos tenés a Kellyman, perdón, tenés a Madsen, lo vendés en 40 y pico millones con el Aston Villa, y para que el Aston Villa cuadre cuentas, le comprás, entre comillas, a Kellyman por 20 para después dejarlo afuera de la gira por Estados Unidos. Entonces, es muy loco todo. E igual podemos culpar al Chelsea y señalar de que esto es una estafa, Ya. pero si vos te puedes a repasar las listas de altas y bajas de todos los clubes de la Sí, Premier, hay más de un negocio así. El del Newcastle con el Forest, que muy transfiere serio, ¿eh? A Elliot Ya, por 40 millones para vender a Blachodimos, tercer exacto. arquero del Nottingham Forest, en 25 millones al Newcastle. Hay todos esos malabares que terminan haciendo los clubes, todo para emparejar cuentas y que el fair play financiero no los castigue, evidentemente. Ahí está. Mira, ya que mencionaste a Enzo, vamos a meternos con el medio campo. Y es que este año, pues, suponiendo que todo el mundo es sano y que las salidas se den como parece, Gallagher estará fuera, cosa que seguramente agradeces mucho. Porque si fue muy negativo con Pochettino, no fue tampoco muy positivo con Gallagher. Pero bueno, está Caicedo, está Enzo, está Lavia, que creo que ha dejado alguna cosa positiva ahora en pretemporada, lo poco que le he visto, poco, muy poco. Y luego, bueno, pues Hugo Chuku y todo lo que pueda haber por ahí que anda Sí, por ahí. Dewsbury Hall Es verdad, de también. Hall no me acordaba. Ahí está ese centro del campo. Primero, eh, la idea de Pochettino era pues, dos en el medio, Palmer por delante y ese media punta tal cual, que Enzo, Gallagher, como casi cuatro. La idea de Maresca, ¿cuál está siendo en pretemporada? O sea, sigue siendo, va a ser un 4-3-3, tres centrales. Recuerdo que en el Leicester metió algún momento Desbury Hall casi como media punta, segunda punta, un poco así y tal. ¿Qué tiene pinta este año? Bueno, lo que apunta Maresca, por lo menos en todos estos partidos de pretemporada, no ha buscado tampoco variantes en cuanto a su pizarra. Ha sido con cerrar con tres centrales, por lo menos cuando el Chelsea tira la pelota, tres centrales con uno de los dos laterales bajos, ya sea Colwill en el lateral izquierdo, quedándose como tercer central, y Rhys James invirtiendo su posición para apoyar al mediocampo, o cuando no ha estado Colwill, ha estado Malo Gusto a pie cambiado, invirtiendo su posición para apoyar al mediocampo, y Rhys James cerrando como tercer central. Eso para empezar, acompañando ya sea a Lavia o a Caicedo en esa posición de pivote, y después el resto de jugadores por delante de la línea de balón, que es ahí donde a mí quizás me surgen ciertos problemas, porque tenés fijos en los extremos a Madueque, y por el otro lado a Mudryk o a Sterling, a Enzo Fernández haciendo de una suerte de media punta con Nkunku o con Desbury Hall, y en la delantera hemos visto tanto a Nkunku como a Mark Yu, y no hemos visto a Nico Jackson, pero también sería quien ocuparía ese rol, o el propio Samu del Alavés del Atleti de Madrid. Entonces, esa es la idea. Una idea, insisto, muy posicional, porque no tenés laterales que desdoblan a los extremos, no tenés extremos
que se acerquen a jugar o que metan diagonales, sino estemos esperando a que la pelota les llegue. El problema es Sterling, o sea, Sterling tiene por lo menos esa asiduidad con el modelo por venir del Manchester City, pero son Mudryk y Madueke jugadores para ese estilo. ¿Qué ganás con Enzo como media punta por delante de la línea del balón y cómo encajaría junto a Nkunku, junto a Dewsbury Hall en esa zona? Eh, y el hecho de, bueno, de que parece que va a ser Olavia o Caicedo, por lo menos por ahora. Entonces, yo creo que ahí hay un problema entre la capacidad de Maresca con su modelo de juego y de los jugadores de adaptarse a esa idea. ¿Por qué? Porque creo que Malo Gusto y Rhys James tienen que ser laterales que lleguen a línea de fondo. Porque creo que si tenés a Enzo, un medio campo en el que puedes juntar a Enzo Fernández, a Moisés Caicedo y a Romeo Lavia, creo que utilizar a dos de ellos ya más como mediapuntas que como puros creadores es un desperdicio, porque son jugadores que se sienten mucho mejor con la cancha de frente que jugando de espaldas. Y ese ha sido uno de los problemas que ha generado muchas pérdidas en el Chelsea y una defensa muy descoordinada, porque si cerrás con tres centrales, pero de forma un poco, insisto, eso, valga la redundancia, descoordinada, con centrales que no son del todo buenos defendiendo a campo abierto, como lo son Fofana, como lo es Badiashile, como lo ha mostrado Colwill, que ha sido uno de los puntos lamentablemente más flojos de esta pretemporada. Entonces, insisto, podemos esperar esas cuestiones de Maresca, un juego, insisto, muy posicional, muy cercano a lo que intenta hacer Arteta en el Arsenal, pero creo que el Chelsea tiene jugadores para jugar de otra forma. Me parece curioso lo de malo gusto como por dentro, porque me suena a Emerson Royal con Postecoglou un poco. Y Claro, me gusta un poquito. Me parece curioso claro. cuanto menos. Me parece chulo Es ahí. eso, y también, bueno, con asterisco de que Cucurella, por el tema Eurocopa, estar de vacaciones y demás, no fue a la gira, y que lo que parece ser es que Maresca no encuentra un acomodo para Chilwell en su sistema. Chilwell tiene ciertas limitaciones con balón cuando tiene que jugar de espaldas, no lo ve como un lateral invertido, tampoco lo termina de ver como extremo, entonces yo creo que Cucurella, en caso de que Maresca quiera cerrar con tres centrales o utilizarlo como lateral invertido, va a ser muy importante y no estuvo en la pretemporada. Ese es como un pequeño asterisco para ver si con el regreso del español al equipo, él puede por lo menos generar algo un poco más óptimo para el resto de jugadores. Sí, al final, el cierre de temporada de Curela creo que es bueno. Bueno, además de la Eurocopa con el Chelsea lo hace, está bastante interesante. Recuerdo que a partir de que Enzo sale por la lesión, entra por dentro. Puede ser que entra un poco más hacia adentro y hace bueno, un poco más de juego Sí, interior. lo de Cucurella decís. Curela, sí. Claro, sí, sí, es que de esa manera, Ujú. cuando Enzo se lesiona y después también, en realidad Enzo no fue el único lesionado, el Bueno, equipo básicamente quedó bastante diezmado y Pochettino tuvo que armar el equipo con 12, 13 jugadores que le quedaban del primer equipo para reforzar el mediocampo, que Caicedo no quede tan solo, sí recurrió a Cucurella como lateral invertido, con la diferencia es que el lateral contrario no cerraba como tercer central, sino que también tenía posibilidad de lanzarse al espacio dependiendo de cómo lo pidiera la jugada, y eran los dos centrales más Caicedo y Cucurella los que daban ese equilibrio y permitían al Chelsea ser un equipo bastante junto, compacto y que tras pérdida no sufriera tanto. Entonces creo que es un recurso válido, sí, obvio que es un recurso válido, no digo que está mal utilizar laterales invertidos justamente. El tema es hacerlo como recurso o como una herramienta en para partidos salida. puntuales ante rivales específicos, hacerlo constantemente. Porque cuando vos te enfrentes a, por ejemplo, un Wolverhampton que te va a esperar más en campo propio, cuando enfrentes a un Nottingham Forest que también va a jugar de contragolpe decididamente contra vos, quizás no te va a servir mucho tener clavados a los dos extremos esperando a recibir para jugar uno contra uno y tirar un centro a un Chelsea que no cuenta con rematadores realmente. Entonces, vamos a ver cómo logra intervenir Maresca en eso, si insiste en su idea de utilizar esos laterales invertidos, si lo cambia, si acerca a Enzo y a Caicedo a la base. Hay muchas dudas realmente en esta pretemporada del Chelsea y para colmo los resultados no fueron nada positivos realmente. Ujú. Yo te voy a dar dos nombres, bueno, uno y Bien, luego otro, y tú ya imaginas. Dibuje, Román. ¿Vale? Invente, Román, invente. Primero, Mudrik. ¿Qué? sí.
De Mudryk es que es muy complicado. Creo que de Mudryk lo que tenemos que esperar de él es que aprenda a jugar al fútbol, lo principal. Bueno, Porque es alguien, no está es muy mal, fácil decirlo, es un es inicio. muy fácil, es muy fácil decirlo de sentados en nuestras sillas, en nuestras casas, obviamente, pero a ver, que consumimos fútbol todo el tiempo nosotros y uno ve en la comparación a cómo se comporta un extremo de Ujú. altísimo nivel, un extremo que valió 60, 70 millones de otros equipos respecto a las cosas que hace Mudryk con y sin balón, y hay una diferencia importante. Entonces, Mudryk aparte viene de una Eurocopa que tampoco fue del todo positiva, en esta pretemporada su nivel no ha sido bueno realmente, y es una lástima porque creo que todos estaremos de acuerdo en que es un futbolista que tiene un potencial interesante, que tiene buenas condiciones porque es rapidísimo, es uno de los jugadores más rápidos de toda la Premier, porque tiene un golpeo de balón muy fuerte y porque además, recordamos su primer partido con la camiseta del Chelsea contra el Liverpool, a todos nos maravilló, pero de ese Mudryk de estreno quedó muy poco realmente. Y desde entonces hemos visto a un ucraniano muy desconectado de los partidos, muy incapaz ya sea de trazar desmarques al espacio, por lo general esperando a que la pelota le llegue para hacer jugadas sumamente individuales, que insisto, no tiene nada de malo que un jugador Ujú. se coma una pelota, que pierda balones, pero dependiendo de qué es lo que Constantemente, en qué intenta. momentos, toma decisiones. Claro, y las decisiones de Mudryk, a mí la sensación que me da con él es que cada vez que él recibe la pelota, ya tiene decidido lo que va a hacer. Ejemplo, si Mudryk recibe y ya tiene decidido que va a enganchar para el medio y le va a pegar, no importa que al lado de él esté Cole Palmer completamente solo frente al arco, que él le va a pegar igual porque ya tomó esa decisión. Y ese es un gran problema que tiene Mudryk en su juego a corregir, que es muy difícil realmente, porque vos podés mejorar, creo que un jugador puede mejorar técnicamente, un jugador puede mejorar en su toma de decisiones también, pero cuando ya es algo de su mentalidad y algo tan concreto como su forma de jugar, ya es más complicado, aunque sí creo que dentro del sistema de Maresca puede encajar un poco más su fútbol a comparación del de Pochettino. Mm. Pero nada, las dudas son muchísimas Sí. con Mijailo Mudryk realmente. Llegó como un ucraniano que parecía que iba a reventar el fútbol y 2 años después parece un refugiado. O sea, Sí, no, no, es literalmente no, impresionante. ha cambiado la de Dios. Es increíble. Pero es verdad, estaba pensando hoy estaba pensando en el debut contra el Liverpool. Y es que es una locura. Me apareció un compilado además en Twitter y digo, joder, no me acordaba de lo bueno que parecía. Bueno, pues años después así estamos. Segundo nombre, Enzo Fernández. Eh, Sí, ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? Es verlo en el campo, pero es que a veces es raro. sí, es que con eso tengo mucho miedo, son mis jugadores favoritos, si no mi jugador favorito realmente. Eh, Tengo miedo cómo lo está gestionando Maresca, que se repita un poco la gestión que ha hecho Pochettino. Porque hay dos Enzo Fernández. Un Enzo Fernández es el que tiene peso en la salida de balón de su equipo y que conforme la jugada avanza, tiene la posibilidad de incorporarse al ataque, llegar a la frontal del área y poder ahí ya sea asistir o marcar goles, porque incluso en una temporada en donde a Enzo se lo cuestionó, se criticó su rendimiento, nos dejó muy buenos goles, nos dejó jugadas muy buenas realmente que demuestran el talento que tiene, porque tiene una visión y un rango de pases de los mejores del mundo y porque tiene mejor pegada de lo que se dice también, dependiendo ciertas situaciones. El problema es, si Maresca lo va a seguir utilizando como lo utilizaba Pochettino, más en esta suerte de media punta, de que cuando el Chelsea saca la pelota jugada, Enzo está lejos, está pegado al delantero, o si Enzo Fernández va a tener el peso que creo que le debería corresponder este Chelsea como básicamente el eje del equipo, como salvando las distancias obviamente, ese Toni Kroos del Real Madrid, porque creo que incluso tanto Enzo como Toni, además de tener similitudes en sus características, también tienen similitudes en las zonas que abarcan. A Enzo le gusta mucho esto de que hacía mucho cross tanto en el Real Madrid como en Alemania, de abrirse hacia la izquierda para recibir la pelota, generar superioridad y organizar a su equipo. Enzo esto lo hace mucho, lo hizo mucho en River, lo hizo mucho en el Benfica, lo hizo mucho en la selección argentina,
Lo hizo en el Chelsea con Graham Potter y con Pochettino a principio de temporada pasada, pero en cuanto Pochettino lo ha empezado a utilizar más adelante, ya casi como un delantero, y cuando en estos amistosos Maresca lo ha utilizado decididamente como un delantero, todas esas capacidades de Enzo de crear, de generar juego, de acercar al Chelsea al arco rival y a que el Chelsea pierda la pelota en zonas más favorables a la hora de defender, todo eso se pierde y la estructura del Chelsea se merma muchísimo. Por eso incluso entiendo que, siendo un jugador que no me gustaba para nada en lo absoluto, como sabrá Sadri, como lo sabe cualquiera que me sigue, como entiendo que Conor Gallagher, por un lado, era un mal necesario para compensar esa falta de estructura que tenía el Chelsea utilizando a Enzo como mediocampista. Si Enzo juega cerca de Caicedo, cerca de Lavia, creo que vamos a ver su mejor versión porque no tengo duda de que es buenísimo y que es un jugador que, correctamente usado, es top mundial. Si vemos a un Enzo más cercano a Nkunku, más cercano a Sterling y a Mudryk, y muy probablemente veamos un jugador muy bueno, pero desaprovechado en todo su potencial. ¡Ey! Se acaba de caer. Bueno, voy avanzando mientras ¿Se cortó? vuelve. Ahora, estás de vuelta, estás de vuelta. Bien. Esto, como no lo corto, pues se va a quedar. Pero bueno, decías eso, el de Enzo. Yo te quiero preguntar, antes de ir con las dos últimas, ¿cuál sería para ti, dejando la defensa ¿Estás? aparte, porque creo que es muy complicado? eh, Adri, me repetís de vuelta que justo se me sí, entrecortó, no sé si... Sí, ahí vale. está. Quería preguntarte, dejando la defensa a un lado, porque me parece que es algo más complicado, porque creo que el nivel, bueno, brilla por su ausencia muchas veces en este Chelsea, del medio del campo para adelante. ¿Cómo manejarías este Chelsea? ¿O cuál sería para ti la zona ideal en general? De mitad cancha hacia adelante decís De media cancha o para todo el adelante. equipo. Media cancha Ok, hacia adelante. perfecto. Perfecto. Y a ver, primero que nada, buscaría, yo creo que en cuanto a talento con la pelota, Dewsbury Hall, sin parecerme un fenómeno, es un jugador que tiene más recursos que Conor Gallagher a la hora de relacionarse con Cole Palmer, con Nkunku, ya sea con el extremo que juegue, ya sea Madueke, ya sea Sterling, ya sea Mudryk, que son extremos que para mí se quedan cortos en relación al resto del talento que tiene el equipo y es algo que el Chelsea debería corregir y que tal parece ser que este mercado no se utilizará para ello, pero aprovecharía eso para justamente acercarlos, que no jueguen lejos, que, lo dicho, Enzo, Caicedo, que empiezan sacando la pelota en la base, puedan relacionarse con Cole Palmer y Nkunku, que creo que son las dos armas ofensivas más talentosas de este equipo. No solamente porque son muy buenos con la pelota, porque son muy divertidos de ver, sino porque también son muy buenos definidores, porque tienen capacidad de producir muchas cifras. Sumado a un Nico Jackson que se ha mostrado muy activo, que insisto, falló muchos goles Nico Jackson, sí, algunos incluso escandalosos, también, de acuerdo, es cuestión de su crecimiento, pero yo no quiero que esos errores tapen todo lo bueno que hizo Nico Jackson después en cuanto a su autosuficiencia, porque es un delantero muy autosuficiente que puede chocar contra defensores más grandes, que puede jugar de espalda, girarse, gambetear rivales, esas cosas son muy importantes para un equipo como este Chelsea que necesita muchas cosas de su delantero, al margen también, obviamente, de que haga goles. Entonces, nada, yo espero eso. Como mínimo que si la idea es usar a Dewsbury Hall más como un media punta más cercano a los jugadores ofensivos, que Dewsbury Hall se hace enganche para conectarte con Palmer, con Nkunku, con Nico Jackson y con quien quiera que ocupe el extremo izquierdo, que es una de las dudas más grandes de este equipo, porque ahí tenés a Sterling y a Mudryk, que insisto, no son ninguna certeza a esta altura. Y también tenemos la figura de Kerni Chukwuemeka, no fue del todo alta. Y tenés a la figura de Kerni Chukwuemeka, cuya figura no fue del todo aprovechada esta pretemporada, se lo vio un poco mal, pero creo que también es un futbolista talentoso para combinarse con bueno, los jugadores previamente mencionados. Bueno, pues después de aquí del. No sé, lo que acaba de montar aquí, de la orquesta que acaba de montar aquí Zoe, susto, cállate. 12 de la, 12 de la noche y salgo vecino contento. Vamos a ir directamente antes con la penúltima pregunta y es: ¿cuánto crees que va a aguantar Maresca? En meses. A ver, como creer, yo creo que esta directiva
fue muy paciente con Pochettino, le dio toda la temporada cuando muy probablemente hubo tramos en los que no lo merecía. A mí me extrañaría que nuevamente repitan eso, que si con Maresca los resultados no son buenos, lo sostengan durante tanto tiempo, como a su vez también al ser un técnico que viene de la escuela de Guardiola, pueden utilizar eso como, bueno, somos un proyecto, hay que bancarlo. Entonces hay como una disyuntiva ahí en la dirección del Chelsea un poco extraña. Sí, yo creo, a ver, por gustarme a mí, por ser malo realmente como lo suelo Mañana. ser, ojalá que lo echen mañana, claro, o que como mucho aguante hasta octubre, digamos. Pero pensándolo por ese lado de un poco lo austera que es esta directiva del Chelsea a la hora de tomar decisiones, que están un poco... yo soy hincha de River, para el que no lo sabe, en River hay una directiva que está muy enamorada de la palabra proyecto. Yo creo que en el Chelsea la directiva también está enamorada un poco de esa palabra, de decir, no, lo nuestro es un proceso, es un proyecto, respetamos los plazos. Entonces yo imagino que, salvo que sea una catástrofe absoluta, Maresca va a aguantar toda la temporada. Si los resultados son realmente insostenibles, para noviembre, diciembre, ya está fuera. Bueno, ahí está, a ver qué pasa. Estaría bien verlo. Sí, Claro, es que ahora lo bueno que tiene es que, estamos viéndolo, ¿no? O sea, cuando hay parón de selecciones, es un momento de, uy, ¿a qué huele? Huele a comunicado, huele a comunicado. igual, Entonces, y también te digo, en los momentos de parón de selecciones a veces juegan a favor, porque ha pasado la temporada pasada que ya un parón de selecciones con un Pochettino muy discutido, vuelven de ese parón, se gana el siguiente partido y ya está como todo olvidado. Entonces, dependiendo de la dinámica de cada equipo y de cómo se manejan, incluso los parones de selecciones a veces son beneficiosos para entrenadores que están un poco en comenzando. la cuerda floja. Ahí está. Y ya bueno, pues la última pregunta. ¿Qué podemos esperar de este Chelsea 24-25? O sea, hemos hablado un poco en general, pero claro, en cuanto a expectativas y todo, yo estoy A ver, a medio culo. Para, para empezar, el fanático del fútbol neutral puede esperar risas, se van a reír, se van a divertir, eso como mínimo. Para bien o para mal, yo creo que por ahora es más para mal. Se van a divertir aquellos que quieran reírse del Chelsea por las cosas malas que se hacen. Ujú. Ya yendo un poquito más serio, lo que podemos esperar y es por lo menos un equipo que logre lucir más como un equipo también, ¿no? Ser uno capaz de competir, de no tener las desconexiones que han tenido esta pretemporada, de la mano de Maresca, que insisto, a mí no me gusta, pero entiendo que a los jugadores, por lo que se reporta de distintas fuentes, le gustan los entrenamientos, la idea que propone y demás, que los jugadores se convenzan de esa idea, la tomen y por lo menos el Chelsea no sé si pelear por Champions, pero por lo menos esté un poquito más cerca a lo largo de toda la temporada de cumplir ese objetivo. Ujú. Y hoy por la tarde, aquí, bueno, por la tarde aquí en España, me mandaban una información, humo absolutamente, pero por si acaso pasa. Yo aquí lo dejo. Me decía, me decía Mike, para la gente que siga el canal de Premium Interactiva, que le había llegado la información que es posible que el United estuviera esperando a final de mercado para lanzar una gran oferta, después de vender muchos jugadores, al Chelsea por Cole Palmer. Él decía, o la información decía, 110 millones. Es un humo espectacular. Sí, Pero es imposible que pase, no, no hay suponte chance. que pasa. ¿Cuánto Y, cambia la expectativa del Chelsea? De bueno, poder entrar en Europa League a... y si supongamos que ese rumor inverosímil sucede, eh, no, la expectativa es nula porque el Chelsea está a un punto de que el jugador que sostiene al equipo y que es básicamente el alma del mismo es Cole Palmer. Entonces, si él no está, el Chelsea se cae a pedazos, a menos que, insisto, que Enzo Fernández sea utilizado en la manera correcta. Si Enzo es utilizado de manera correcta, puede no estar Cole Palmer, que el Chelsea va a competir. Como no creo que eso pase, y bueno, con no descender, el Chelsea podría darse por contento, claramente. 110 millones son 110 millones. Vamos a... Y esta estaría, gente que le encanta hacer negocios,
Bueno, también lo vería de esa manera. habría que ver de dónde saca el dinero primero el United, estaría bien. Y luego me gustaría ver qué hace el Chelsea con ese dinero. Yo qué sé, otros 5 porteros. Y Sería otros 5 fantástico. arqueros, em, otros 3, 4 jóvenes brasileros, Eh, que ahora están por fichar a uno de 16 años del gremio. Así que puede seguir la Bueno, burbuja puede seguir creciendo, que no va a explotar nunca si eso pasa. festival de brasileños bonito. O sea, pero luego me pregunto, ¿qué harán todos esos brasileños de 18 años en Londres? O se junta una comuna Sí, espectacular. por lo menos crearán algún controlador del clima para que les garantice un poco de sol algún mes Oh, del año, por lo eso menos. va a ser espectacular. Bueno, Gonzalo, pues muchísimas gracias, Vera, por pasarte por el canal, de verdad. Nos ha quedado una previa muy chula, seguro. Y nada más, darte las gracias por pasarte por aquí. Y este vídeo en principio saldrá este fin de semana. Voy avisando, pero bueno, se viene una semana de domingo a jueves entera de previas. Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias, chicos. Acordaos, Smilke patrocina estas previas, el canal en general. 10% de descuento. Y nada, muchas gracias y hasta la semana que viene. Chao.